que hay material que infringe sus derechos, YouTube lo que va a tener que hacer es ¿ya? Sacar ese material de su plataforma. Y por eso no sé si tú te has dado cuenta, a veces entras y dice, por si acaso, material deshabilitado, ¿no? O no accesible. La mayoría de veces no. ¿Por qué? Porque es el titular el que tiene que accionar. O sea, de hecho, si el titular acciona, tú vas a tener que retirar el material, ¿ya? De forma provisional, ¿no? Pero la mayoría de veces no pasa, porque los titulares ya, o sea, se ven desbordados y no actúan. No actúan en estos casos. Pero sí existe una responsabilidad. Y otra forma en que YouTube o Google, que es el titular de YouTube, lo que está haciendo es pagar a las sociedades de gestión colectiva, que son estas asociaciones de autores, ¿no? Asociaciones de titulares, pagar pues una remuneración por la producción que hacen. En Latinoamérica, por ejemplo, YouTube le paga a una sociedad de autores, una sociedad de gestión colectiva mexicana, para que justamente comunique sin problemas las obras musicales. ¿Tenías una...? Sí, yo he escuchado un caso de que los videos virales que hay en YouTube, muchas empresas lo terminan comprando. Entonces, por ejemplo, youtubers que usan esas imágenes virales que están en YouTube, pensando que son de cualquier persona, la empresa llega y le dice, no, este video ya me pertenece a mí. O sea, y tienen todo un problema de plagio. O sea, YouTube, las empresas van a YouTube y dicen... No, o sea, una empresa cualquiera va y yo subí un video de un gatito llorando. Ya. Digo, ese video te lo compro y ahora me pertenece a mí. Ah, no, no puede hacer eso. No puede ser eso. No puede hacer eso. O sea, porque YouTube es simplemente una plataforma que te sirve para que tu usuario suba los videos. Pero YouTube no es titular. O sea, YouTube no te puede dar una autorización, y menos te puede ceder derechos sobre el material que han puesto sus titulares. Lo que sí hay, y esto pasa en Facebook, por ejemplo, en Facebook, si ustedes, pues supongo que todos tienen Facebook, cuando han suscrito el contrato con Facebook, porque se suscribe un contrato, ya el contrato clic antes de entrar, se dice que se cede los derechos de autor respecto de tu material a Facebook, para que Facebook los utilice posteriormente, ¿no? Es una cuestión un poco extraña, pero en realidad sí estás cediendo derechos a Facebook. Y Facebook puede autorizar, según lo que te dice este contrato, a que se siga utilizando en la red social. O sea, tengan mucho cuidado con lo que se suba, por ejemplo, a redes sociales. Hay un tema que quería comentarte que, bueno, no es como YouTube, pero sí yo creo que todos deberían tener en cuenta, o sea, Amparo sobre todo, el tema de la contratación de personal y la confidencialidad de la información con... O sea, ¿qué ha pasado? En las grandes corporaciones en Telefónica firmé un contrato que yo no podía trabajar no sé cuántos años en otra empresa que no sea del mismo rubro, que no tenga cosas parecidas. Pero aquí en startups eso no, yo he visto que no se hace. Entonces ya se ha dado el caso, como no ha sido la empresa, que la persona se ha ido a otra empresa que hace lo mismo. Entonces obviamente se ha ido con todo el background, claro, no ha sido... No sé si se habrá llevado archivos o no, eso no se sabe, Claro. pero ya sabe qué va a ser de la empresa de acá a 4 o 5 años. Entonces, prácticamente, si tú creo que va por un tema de contratación, Claro, o sea, no va por un tema, creo, de... como dice Carlos, todo tiene que estar en un contrato. O sea, la única forma de que nos blindemos, que se blinden las empresas, que nos blindemos nosotros mismos, que blinde cualquier institución, es a través de, de los contratos. Y en el caso de derecho de autor, por ejemplo, en el caso de secretos empresariales, si es que no está eso establecido claramente en el contrato, sobre todo en el caso de derecho de autor, si es que esto no está claramente establecido en el contrato, en el caso del derecho de autor siempre la presunción va a ser a favor del autor. O sea, el autor así haya trabajado para una empresa, ¿ya? Va a poder llevarse sus creaciones con él, ¿no? Y utilizarla de forma paralela. Por eso la firma de los contratos, confidencialidad, cesión de derechos, licencias exclusivas, etcétera, es sumamente importante para todas las actividades que realicen en las cuales estén involucradas temas de propiedad intelectual, ¿no? Ahora bien, me dijeron el valor, vamos a empezar con el tema del valor de los bienes intelectuales a la hora de negociar. Bueno, he puesto acá algunos ejemplos de marcas, ¿ya? De marcas, son 6 marcas, las 6 marcas más
cuyo valor es el más alto en el mercado, ¿no? Las marcas más recordadas y por lo tanto cuyo valor es el más alto en el mercado, ¿no? Y son empresas que básicamente viven de la marca, viven de su marca, su mayor activo es su marca, ¿ya? Estas empresas pues pueden tener todos los edificios que quieran, pueden tener toda la infraestructura que quieran, ¿no? Todo el personal, todo el know-how, pero lo que más les vale es la marca, ¿ya? Y esta marca, bueno, son las más conocidas, pero cada uno de nosotros en estos momentos, si es que vamos a crear una marca y nuestra empresa tiene éxito en el futuro, ¿no? Y vamos a posteriormente, quizás vaya a haber personas que estén interesados en adquirir nuestra empresa, ¿ya? No solamente va a adquirir ya la infraestructura, ¿no? Las acciones, ¿no? O el know-how. Lo que va a adquirir también son los intangibles, nuestros bienes de propiedad, ¿no? Y por eso que se va a tener que valorizar nuestra marca, ¿no? Van a haber estudios sobre nuestra marca, se van a estudiar nuestra marca para ver cuánto es lo que vale en el mercado, ¿ya? Cuánto es lo que cuesta en el mercado. Y lo mismo pasa con los derechos de autor, ¿no? Las empresas van a van a adquirir, ¿no? Posteriormente nuestros negocios, si es que es así, van a realizar pues, un estudio del mercado para ver cuánto en realidad valen nuestros intangibles, nuestros derechos de propiedad intelectual sobre los autores. Y he puesto este caso especial, que es el de Marvel, ¿no? Los personajes de Marvel, porque en la década de los 90, Marvel ya cedió derechos sobre muchos de sus personajes. Marvel pasaba una etapa no muy buena, ya económicamente hablando, y cedió muchos derechos respecto de sus personajes, ¿ya? Derechos por un valor, ¿ya? Mucho más bajo que el que tienen actualmente dichos personajes, ¿ya? No sé si ¿le queda pues, alguna duda respecto del valor? Bueno, después vienen otro tipo de derechos, ¿no? Derechos sobre los diseños industriales, por ejemplo, sobre la forma, ¿ya? La forma que tienen pues, ciertos productos, ¿ya? Esto es lo que señala pues, la decisión 486, ¿no? Que resulta de cualquier reunión de línea, combinación de colores o de cualquier forma externa, bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura, material. Incluso las formas de nuestros productos, en cuanto sean originales, van a tener una protección por el derecho de la propiedad intelectual. Ya no en este caso sobre los derechos de autor, sino por el tema de los diseños industriales, ¿ya? Y para obtener esa protección, también voy a tener que registrar el mismo, ¿no? Y se va a evaluar en este caso la originalidad. Uno de los casos en el que se protege la forma de los productos es la botella de derechos sobre las fotografías. También tengo derechos sobre las fotografías, ¿no? Sean originales o no. Si en este momento nos tomamos una foto, ¿ya? El que va a tomar esa foto va a tener derechos sobre esa fotografía, ¿ya? Y no va a poder comunicarla, no va a poder explotarla, ¿ya? Perdón, va a poder comunicarla, va a poder explotarla libremente porque es de su titularidad, ¿no? Claro, ahí hay derechos de nosotros a la intimidad, a la... No, por eso, en este caso hay derechos de personales, o sea, derechos de intimidad, derechos personales que nosotros tendríamos para oponernos a esa explotación de la fotografía. Pero suponte que le tome una fotografía pues a la calle, que salga con mi cámara y tome una fotografía a la calle, ¿no? Como de hecho ha sucedido. O sea, había una persona, le pongo un ejemplo ya práctico, había una persona que se dedicaba a tomar fotografías, era un fotógrafo profesional, y se dedicaba a tomar fotografías a los aviones despegando en los aeropuertos, ¿ya? Él tenía un blog, ¿ya? Tenía un blog en el que colgaba sus fotografías, ¿no? Una empresa de aviación acá en el Perú le gustó una fotografía y la colocó en una publicidad, ¿ya? La colocó en una publicidad, ¿ya? Y posteriormente pues este fotógrafo, obviamente con toda la indignación del mundo, ¿ya? Denunció a la empresa, a esta empresa de aviación, ¿ya? Y obtuvo una indemnización bastante interesante. ¿Cuál es el problema acá? Y es uno de los grandes problemas, que muchas veces nosotros pensamos que como está en internet, como es una fotografía que
quizás no tiene mucha originalidad, ya puede ser utilizada libremente, ¿no? Y no es así. Si se pone la fuente, en teoría no pasa nada, Sí. ¿no? El tema de la fuente es cuando voy a citar. Tú has hecho algo que me he explicado acá, que son las excepciones. O sea, en el derecho de autor, por ejemplo, en el derecho de autor, y es el tema del derecho conexo de la fotografía, yo puedo utilizar libremente las obras en ciertos supuestos. Y uno de estos supuestos es la cita. Por ejemplo, voy a realizar un trabajo sobre fotografía, ¿ya? Y me gusta la fotografía de este señor. ¿Ya? Entonces digo, bueno, el uso de no sé nada de fotografía, estoy divagando, ¿no? El uso de la luz en este caso le da cierto brillo, miren cómo es esta. Por ejemplo, y pongo la fotografía del señor y pongo la fuente, ya como un trabajo, ¿no? O como lo que realizamos en nuestros trabajos en universidades, etc. Ese tema sí está permitido por el derecho de autor. Ahí, citando la fuente, y cuando se trata de obras, el nombre del autor, voy a salvar, voy a hacer ejercer el derecho de autor. Pero si yo voy a utilizar esa fotografía en una publicidad, en una línea aérea, así ponga el nombre del fotógrafo, la fuente, de dónde él ha extraído todo, ¿ya? No está permitido. ¿No puedo modificar la foto? Menos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ropa yo he escuchado que para comprar una ropa tienes que haber 7 cambios. No, eso es falso. ¿Sí? Sí. Al contrario, si tú le introduces, aunque sea un cambio, ya estás realizando una modificación. Si es una obra, ¿ya? Generalmente los fotógrafos hacen obras fotográficas. Yo salgo mi celular, se le cualquier fotografía. Los fotógrafos se le dan un encuadre, un uso de la luz, etc. Entonces son obras fotográficas. Entonces, en este caso, si yo le realizo una sola modificación a esa fotografía, ya estoy afectando el derecho integral. ¿Ya? Entonces, salvo que estemos en supuestos de excepción, que generalmente son para temas culturales, de educación, etcétera, información, no puedo utilizar obras, no puedo utilizar fotografías, ¿ya? Si es que no se tiene la autorización del fotógrafo. Y con estos servicios que hay en internet de TV, no fotografías, ahí sí no hay ningún problema. En el tema, una de las grandes ventajas que tiene internet, ¿ya? Internet no solamente supone un problema para los usuarios, sino que internet también nos da ciertas ventajas. Y es que en internet están lo que es el tema de las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons son, yo soy autor, yo soy titular de fotografía, soy titular de obras musicales, etc. Y ¿saben qué? A mí lo que me interesa es que mi obra se difunda, ¿no? Yo no quiero tener un derecho de autor, ¿no? Entonces, justamente, en ejercicio de mi derecho de autor, lo que digo es, autorizo a todos a utilizar mi obra bajo ciertos parámetros, ¿ya? Entonces, hay, por ejemplo, páginas como Flickr, creo que son de fotografías, ¿ya? En donde tienen espacio para obras que están licenciadas por estas licencias Creative Commons. Si estas licencias Creative Commons, el autor ha dicho, utilícenla libremente, hay varias formas de licencias, pero vamos a decir en general, utilícenla libremente, voy a poder utilizarla, ahí sí voy a poder utilizarla. Si este fotógrafo, depende de lo que diga el autor, si este fotógrafo hubiera puesto su fotografía bajo una licencia Creative Commons en Flickr, ya ahí sí la podía utilizar libremente ¿ya? Pero como no la puso, ¿ya? Si es que no se dice nada, los derechos siguen perteneciendo al autor o al titular. Y esto es algo que se da mucho en publicidad, ¿no? Y en publicidad es uno de los sitios en donde más se infringe el derecho de autor, ¿no? Y en publicidad es donde más, justamente, ¿por qué? Porque se infringe el derecho de autor, porque es donde más se usan obras, ¿no? Hace unos años Pepsi, por ejemplo, desarrolló una campaña con Michael Jackson, ¿no? Pepsi sí obtuvo todos los derechos, pero ¿derechos de quién? No solamente ha tenido que obtener los derechos de Michael Jackson, ¿ya? Pepsi ha tenido que pagar para realizar esta campaña a Michael Jackson. No era, no tengo la memoria, no era autor, sino solamente era cantante, ¿no? Entonces ha tenido que pagar a los autores, ¿no? Para poder incluir las canciones de Michael Jackson en su publicidad, ¿no? Igual, esta es una bebida gaseosa Mirinda, ¿no? Que sacan pues promociones, pues en este caso con el Hombre Araña, ¿no? Para
sacar esas promociones, para sacar estas obras, lo que se ha tenido que pedir en Lima es justamente solicitar una autorización pues, a mano. Y en este caso, y este caso sí es más controvertido, la Gioconda sosteniendo un celular, ¿no? ¿Por qué es controvertido? Porque en el caso de los derechos de autor están los derechos, he dicho derechos patrimoniales, pero también derechos morales que duran, ¿no?, por siempre. Por ejemplo, Leonardo, que pintó la Gioconda, tiene el derecho moral de integridad. Su obra no puede ser modificada, alterada, mutilada de ninguna forma. ¿Ya? El hecho de introducir un celular, le digo que es discutible, no lo vamos a discutir acá, pero el hecho de introducir un celular, ¿ya?, algunos pueden decir que está alterando la integridad de la obra. Por más que la obra de Leonardo da Vinci esté en dominio público, el hecho de introducir un elemento ajeno a la misma puede afectar el derecho de integridad, el derecho moral de integridad. Como de hecho ya sucedió en el Perú. En el Perú al autor del retrato de Van Gogh le pusieron un celular hace muchos años, ya en una publicidad, y la empresa fue sancionada. ¿Quién es el responsable de las infracciones al derecho de autor acá? ¿El publicista o la empresa que encarga la publicidad? Bueno, Indecopia ha sacado muchas resoluciones en donde señala que la responsabilidad es compartida entre el publicista y la empresa que encarga la publicidad, porque la empresa que encarga la publicidad actúa como productor y es el titular del derecho. Sí, no sé si que tienen alguna pregunta. ¿No? Y comenzamos ya con la magia. Habíamos dicho pues que habíamos hablado ya de licencias, de cesión de derechos. ¿Cuál es la diferencia entre una cesión de derechos y una licencia de uso? Bueno, una cesión de derechos, por cesión de derechos, es un documento, es un contrato mediante el cual el autor ya transfiere sus derechos, ya cede sus derechos a un nuevo titular. En el caso que señaló el señor de un desarrollador de software, ya que él contrata, mediante el contrato de suscriban, ¿no?, el contrato natural que suscriban, el desarrollador de software le va a ceder sus derechos, ¿ya? Le va a ceder, y en este caso en forma exclusiva, sus derechos para que él sea el titular del derecho. Pero hay otros casos en donde a los autores no les conviene ceder sus derechos, sino simplemente autorizar el uso de sus obras, que es lo que comúnmente se hace. ¿Ya? Si yo quiero utilizar una obra musical, si quiero utilizar una obra audiovisual, o si quiero utilizar una obra artística en mi publicidad, por ejemplo, voy a solicitar una autorización, una licencia de uso del titular del derecho. Por eso que digo que cuando se otorga una licencia, se concede una simple autorización. Y esto, o sea, ustedes como titulares del derecho de autor, ¿no?, que van a hacer, tienen que tenerlo bastante claro, ¿no? Ustedes si ceden sus derechos, se desprenden del derecho, ¿no? O pueden autorizar el uso de sus obras. Y también cuando requieran el uso de obras de terceros, ¿no?, van a tener que suscribir o un contrato de licencia o un contrato de cesión, ¿no?, a su favor. No sé si es que les quedó claro esto. No sé si es que ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces creo que me excedí un poco, pero... Yo quería preguntarte, bueno, hay un tema que me enteré el sábado. Estuvimos reunidos con una empresa que desarrolla un software que maneja base de datos, ¿no? Base de datos de clientes. Y me dijo que a ellos les había caído una auditoría de no sé qué estamento del gobierno para manejar de manera... inclusive tuvo que montar una red especial que la gente no puede mandar por correo electrónico esa base de datos a otro. Entonces tiene que configurar de una determinada manera la red. Y eso porque él maneja documentos de identidad y nombres de personas y transacciones, ¿no? Él trabaja con retail, con comercios. Entonces, yo primera vez que escuchaba algo similar, pero creo que todos los que manejan nombres, apellidos y número de DNI creo que tienen que llevar
hacer ese tipo de cosas. No sé si hay algo... De hecho, seguramente más los abogados que digamos, las personas que se dedican al negocio deben haber escuchado que acaba de ser aprobada y acaba de entrar en vigencia la Ley de Protección de Datos. Justamente lo que tú has escuchado son esas limitaciones que impone la ley al libre tránsito de los datos privados de las personas. Y ha establecido determinadas condiciones en las cuales se pueden compartir o no. Una, y la básica, es que la persona autorice que puedas compartirlas. De hecho, hoy todos, la misma Telefónica debe tener la base de datos ideal, digamos, ¿no? De usuarios, etcétera, pero está ya impedido y tiene que entrar al protocolo definitivo de la ley que ya entró en vigencia ahora, creo que en mayo. Giancarlo, justo eso es por la Ley de Protección de Datos, o sea, que por el área de Secretaría General, que nos hemos unido con todos los vicepresidentes, para nosotros, Telefónica, registrar, declarar ante esta autoridad, que es la Autoridad de Protección de Datos, que está bajo el Ministerio de Justicia, hemos declarado y para que todas nuestras bases de datos. Ahorita lo que me cuentas, no sé si es algo de Telefónica o es con un tercero. No, a nivel de startups, de las startups que están acá, porque no, o sea, yo sabía que algo así se iba a dar, pero como me reuní ya con una empresa que ha sido startup desde Guaira, y me dijo, yo he tenido que trabajar con un sistema independiente, cerrar como una vez, o sea, un sistema cerrado a esto de impedir que los empleados que trabajan dentro de la startup puedan distribuir las bases de datos. Entonces he tenido que montar como dos redes paralelas. Sí, claro, es y que con autorizaciones diferentes. Ajá. Y le cayó la auditoría del Ministerio de Justicia. Sí. Le cayó como una semana antes, ¿no? O 2 semanas antes, para revisar justamente cómo estaba configurada su red y entrar a la base de datos. Sí, ahorita están habiendo auditorías a nivel nacional. Todavía no se inicia procedimientos sancionadores, pero lo que pasa es que tú tienes que declarar, toda empresa tiene que declarar el uso de la base de datos y el tratamiento que se debe dar. Igual creo que sale otros temas que podríamos hacer como que una capacitación para este tema en especial. Sí. En ese tema sí me preocupa porque creo que nadie acá está... Sí, sobre todo que ha entrado en mayo, ¿no? Ya entró en vigencia hace unas semanas. Pero claro, lo bajamos y... La ley de protección de datos. Ley de protección de datos personales. Si les interesa hacer algo un poquito más amplio, podemos colaborarles también con eso. Ah, genial, genial. ¿No? Porque ese era un tema también. Tenemos otra startup que sirve como... Le puede caer la auditoría. Porque él maneja 2 bases. Él maneja una base de datos, o sea, hace como un marca blanca, ¿no? O sea, maneja una marca blanca, es reseller, o sea, revendedor, y esta empresa usa el software de esta otra en su empresa. Pero él recibe toda la base de datos de varias empresas. Sí. Y finalmente, ¿de quién es la propiedad de esa base de datos? ¿Es de él o es de esas otras empresas? Porque él está dando un servicio a las otras. Ahí es medio complicado. La primera, el que le da la base de datos, el que le entrega, tiene que haberla declarado y darle el tratamiento y tener la autorización para también prestarla a un tercero y establecer que dentro de la autorización que se le da para la base de datos, las personas que integran los datos personales de esta base de datos le han tenido que dar la autorización para dárselo a un tercero. Pero es un poquito... Sí, por ejemplo, digo, un tema nada más. Y si me registro con login de Facebook, por ejemplo, si me registro con login de Facebook, yo le estoy dando la autorización a Facebook y la base de datos de Facebook, no mía. O yo, porque Facebook me la da a mí, finalmente porque yo les traigo como una base de datos, también es mía. O sea, si tú construyes otra base de datos en base a una información que extraes de Facebook, tú estás construyendo una base de datos independiente. Sí, y tú debes registrar la base de datos, porque has construido una base de datos en base a una información que has jalado de Facebook. El Ministerio de Justicia. Sí, pero también podríamos bajar, bueno, la Secretaría General presta da las consultorías, pero la idea es que hay varios temas especializados que ustedes necesitan apoyo ya individual, particular, y creo que, bueno, lo podemos ver también en la capacitación. De hecho, ahora les dejaré unas tarjetas y por favor entren a la página, digamos al link que tenemos en LinkedIn, donde todas estas cosas que ustedes puedan tener como preguntas así, digamos, directas a lo que necesitan, trataremos de dar una solución precisa.
¿correcto? No divagar, mucho menos, sino darle una solución precisa para darles el camino por donde seguir. Eventualmente, si requieren algo mucho más especializado, podríamos armar otra capacitación, o adicionalmente podríamos tener algún tipo de asesoría especializada, permanente, o lo que fuera. Pero creo que para esta última etapa, hacerla muy rápida para no terminar terminar, digamos, sin aburrirlos, creo que hay muchas cosas que ustedes se han podido dar cuenta a lo largo de todo lo que les hemos señalado, y haciendo hincapié en cada una de las secuencias que ha tocado Jorge y yo he podido también desarrollar en la primera parte, es la propiedad intelectual está en todo lo que hacen ustedes. Definitivamente los incentivamos a que puedan tomar conciencia de toda esta parte y protegerse en tiempo y forma, o sea, en la amplitud que necesitan para poder lograr tranquilidad de desarrollo. Definitivamente apréndanse esta palabra, que es la cadena de derechos que ustedes requieren desde el día número 1 hasta el día que ustedes vayan a poner esto para levantar capital o hasta el día que la vayan a comprar finalmente. Lo primero que le van a pedir es: acredítame que todo lo que tienes dentro de esta idea y esta empresa te pertenece. Eso para ustedes es el ABC de su negocio. Entonces los incentivamos a pensar un poquito más en esa parte. De hecho, si necesitan formatos, armar formatos para el mismo WireUp o para en general sus empresas, confíen también un poquito en, obviamente Secretaría General tiene que mirar absolutamente todo, en la asesoría legal de su propia compañía, pero si requieren algo mucho más especializado como para saber cómo funcionan en otros lugares, etc., podemos darles una mano ahí. Otra cosa que me pareció relevante poder señalar con énfasis: las redes sociales. Por favor, las redes sociales tienen su propia legislación, vamos a llamarla así, sus propias condiciones, y son casi feudos, porque Google, Facebook, YouTube manejan sus propias cortes. De hecho, lo que señalaba Jorge, de que si alguien va y encuentra lo que preguntó la señorita, preguntó: ¿qué pasa lo que están subiendo digamos, yo grabo algo y lo subo al YouTube, etcétera? YouTube no pregunta si eso fue legal o no, simplemente lo saca, ¿no? Yo he tenido en defensa muchos casos donde los contenidos eran realmente originales, eran del que le pertenecía. Sin embargo, solamente basta de que tú pongas la notificación de infracción para que lo des de baja. Y de hecho hay casos muy famosos, o de hecho que están agarrando notoriedad, sobre ese tipo de infracciones que genera de hecho YouTube o Facebook a la libertad de expresión de las personas. En Francia hay un caso digamos, reciente, muy famoso, sobre una foto que subió un profesor de universidad, que era una foto original, hecha de determinada manera, sobre una exposición del cuerpo humano, y le dijeron: no, este contenido está prohibido, y lo bajaron. De hecho, la Corte francesa ha fallado de decir que no puede ir en contra de los derechos de originalidad y de autor de esa persona y a su libertad de expresión. Entonces, estamos en el mundo, en el ciberespacio, estamos enfrentados muchas veces entre lo que es el derecho propio con el derecho de todos. Yo los invito siempre a que cuando vayan a meter sus empresas y el desarrollo de sus empresas al ciberespacio, tengan un poquito más de información, consigan un poco más de información, porque esa interacción no siempre es muy santa. Siempre estamos enfrentados contra alguien más poderoso que hará presión sobre ese nuevo feudo y decir: quítalo de ahí. Entonces, esto no quiere decir para nada que es un mal augurio, ¿no? Simplemente que tenemos que saber en qué condiciones entramos al mercado y cómo nos vamos a proteger. De hecho, uno puede ir a Indecopy con un documento cualquiera
De hecho, uno puede pedir un documento más elaborado, de hecho, uno puede pedir asesoría al abogado, de hecho, puede pedir asesoría a un abogado especializado. Mi sugerencia, y creo que es justamente por lo que estamos aquí, es consulte un especialista, porque en el tema de derechos, en el tema de propiedad intelectual, así como la propiedad industrial, etc., son muy altos los costos cuando no se hacen las cosas correctamente. Hay muchas estrategias, y esto ya es un análisis uno a uno, ¿no? Muchas estrategias de propiedad intelectual que pueden economizar gastos al inicio para mantenerlos con un grado de protección determinado que no sea tan alto como pagar una patente. Puede mantenerse como un secreto industrial, pero hay condiciones para mantenerlo como el secreto industrial. De hecho, también hay condiciones para hacer contratos de confidencialidad y armar toda una estrategia legal para que nadie